Hermético que nos acompaña. Bienvenidos a una sesión más del FicoCafé, organizado por la Red de Jóvenes Ficólogos Mexicanos y la Sociedad Mexicana de Ficología. En esta ocasión tendremos dos charlas muy importantes. Saludamos a la doctora Alejandra Piñón Jimate y en unos momentos más se conectará el biólogo Miguel Alejandro Valencia Torres, los ponentes de esta tarde. Saludamos también a todos los que nos acompañan por medio de la transmisión en Zoom y en Facebook Live. Y pues los invitamos a que compartan nuestras transmisiones, sigan nuestra página de Facebook de la Red de Jóvenes Ficólogos, con ese nombre lo podrán encontrar en Facebook, y también en el canal de YouTube, donde tenemos todas las charlas previas del FicoCafé, y también estará disponible más adelante esta charla que está siendo grabada. También los invitamos a que visiten la página de Facebook de la Sociedad Mexicana de Ficología, la SONFICO, quien nos apoya y colabora con nosotros también para llevar a cabo este proyecto que es el FicoCafé, que ya llevamos varias sesiones y que muy entusiasta, con mucho entusiasmo lo llevamos a cabo para dar a conocer diferentes aspectos del mundo de la ficología en México. Entonces, antes de comenzar con los ponentes, queremos comentarles que estamos muy emocionados porque ya estamos a unos días de que comience el 9º Congreso Mexicano de Ficología, la tercera reunión de jóvenes ficólogos y la 5ª reunión de la Sociedad Mexicana de Ficología. Un evento muy importante para la ficología nacional, donde se presentarán los diversos proyectos y avances en el conocimiento de las algas dulceacuícolas y marinas de nuestro país. Toda la información al respecto la podrán encontrar en las páginas de Facebook de la Red de Jóvenes, en la página de la Sociedad Mexicana de Ficología y en la página oficial del Congreso que les estamos proyectando en estos momentos. En este evento, la Red de Jóvenes estará participando junto con la Sociedad Mexicana de Ficología en diferentes actividades. Tendremos nuestra reunión, la reunión de jóvenes, para seguir consolidando este proyecto que es la Red de Jóvenes, y los invitamos a participar y a estar pendientes de la reunión, y también de dos eventos muy interesantes que serán el concurso de fotografía ficológica y el concurso del logo para la Red de Jóvenes Ficólogos Mexicanos. Las bases las podrán encontrar en la página de Facebook de la red y en la página de la sociedad también, de la SONFICO, y en la página oficial del Congreso, para que lo revisen ahí, puedan participar todos aquellos que van a asistir al Congreso, y se van a otorgar una serie de regalos muy padres que les van a encantar, y adelante, pues por allá nos vamos a estar viendo en Juriquilla, ya en un mes. Vamos a estar por ahí con mucho entusiasmo en el Congreso. Bueno, ahora sí, vamos con nuestra primera invitada del día de hoy, que es la doctora Alejandra Piñón Jimate. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Sí, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por atender la invitación. Y bueno, voy a darles una breve reseña de la doctora para después dar pie a la ponencia que nos ha preparado. La doctora estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Ciudad de México. Posteriormente hizo sus estudios de maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en su estación académica de Mazatlán. Estudió primero la ecología de peces lutcanos en lagunas costeras de Sinaloa, y posteriormente, en el doctorado, la relación de los florecimientos macroalgales con las fuentes de nutrientes de estas importantes lagunas. Actualmente es parte del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, Unidad La Paz, Baja California Sur, en donde continúa con la línea de investigación sobre macroalgas y zonas costeras, ecología, contaminación acuática y redes
tróficas. Entonces, en ese sentido, nos va a exponer su tema. Nuevamente, le agradecemos y le dejamos el foro para que nos exponga perdón, ha dirigido estudiantes de posgrado, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con publicaciones arbitradas en su campo de estudio. Su trabajo titulado que nos presenta el día de hoy, Isótopos estables en macroalgas, una herramienta de seguimiento del enriquecimiento por nutrientes es en zonas costeras. Ahora sí, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Listo. Ahí la vemos perfectamente, gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias por tu presentación. Pues como bien dijiste, hoy les voy a dar una plática, pues creo es algo así muy cortito sobre cómo se utilizan los isótopos estables en macroalgas para ver cómo es el ingreso de los nutrientes a los ecosistemas costeros. Bueno, primero, pues como bien dice la invitación, este es el FICOcafé virtual y no me quise extender mucho en lo que son las macroalgas, pero aquí pues la pregunta principal es ¿qué son las algas? Entonces, como ya sabemos, este grupo es un grupo muy heterogéneo, es muy amplio, tienen diferentes formas, tamaños, colores, pero es el nombre común que se le emplea para designar a este grupo y que son grupos que principalmente son autótrofos, realizan la fotosíntesis, la mayoría de ellos a partir de la clorofila, liberan oxígeno y cuentan con niveles de organización semejantes, producto de evoluciones paralelas. O sea, hay muchas definiciones de lo que son las algas, pero para fines prácticos y para poder comenzar con esta presentación, pues vamos a tomar esta definición. También, como ya les mencionaba, pues las algas tienen una gran diversidad de tamaños, por lo que pueden dividirse en microalgas y macroalgas. Hoy vamos a hablar particularmente de las macroalgas. Las macroalgas son marinas, son organismos autótrofos, es decir, que realizan la fotosíntesis. Son uno de los principales productores primarios del mar, lo cual es muy importante. Están conformadas por un talo, es decir, que carecen de raíces, tallos y hojas como lo serían las plantas terrestres. Tenemos que hay algunas formas unicelulares, pero la mayoría son multicelulares y son eucariotas. También las macroalgas tienen formas sencillas y a veces unas formas muy complejas. Son de diferentes tamaños, desde pocos centímetros hasta varios metros. O sea, muchos metros. Bueno, esto es así como para dar una idea muy general de lo que son las macroalgas, que seguramente ya lo han visto aquí en otras pláticas, que yo lo he visto que se ha tratado en otras pláticas. Y entonces ahora vamos a pasar a las interacciones que tienen las macroalgas. Porque las macroalgas, como todos los seres vivos, pues tienen interacciones biológicas con otros organismos marinos. Entonces, las macroalgas van a interactuar con el ambiente físico-químico de la columna de agua, pues que las rodea. Entonces, tenemos que recordar también que las macroalgas, su distribución, su presencia, su distribución y su abundancia van a estar relacionados o limitados por los factores ambientales, tales como son la luz, la temperatura y la salinidad. O sea, todos los organismos tienen un rango en el cual pueden estar presentes o ausentes. Este rango de luz, temperatura y salinidad tiene que ser el óptimo para su desarrollo. También es muy importante recordar que para que tengamos macroalgas debe de haber un sustrato. Y además debe de haber suficientes nutrientes para que las algas puedan crecer. En esta plática hoy nos vamos a enfocar en el nitrógeno
Y en el fósforo, principalmente vamos a hablar del nitrógeno, pero los nutrientes que se encuentran en la columna de agua para el crecimiento de las macroalgas serían el nitrógeno y el fósforo. Estos nutrientes se encuentran de manera natural en la columna de agua por sus propios ciclos químicos, pero también hay veces que los podemos encontrar en exceso, y cuando están en exceso, estos van a ser aprovechados por las macroalgas. Entonces, los nutrientes, recordemos que son necesarios para el crecimiento y el desarrollo. Así como para todos los seres vivos, cuando los nutrientes son limitantes o cuando los nutrientes se encuentran en poca concentración, van a ser limitantes. Es decir, si no tenemos suficiente nitrógeno o si las algas no tienen suficiente fósforo, no van a crecer. O sea, su biomasa se va a mantener dentro de un rango. Sin embargo, cuando se encuentran en exceso estos nutrientes, es cuando se incrementa la biomasa y es que dan origen a un florecimiento macroalgal. Entonces, ¿qué es un florecimiento macroalgal? Bueno, es la presencia conspicua de macroalgas en zonas costeras. O sea, ¿qué quiere decir conspicuo? Que ustedes van a llegar a la playa y de repente van a ver que hay muchísimas algas, pues en la zona más somera e incluso ya en la zona de playa en la arena. Estos florecimientos macroalgales los vamos a encontrar en zonas que están ricas en nutrientes. Ahorita vamos a ir a ver cómo es que una zona se hace rica en nutrientes. Pero bueno, estos se llaman macroalgae blooms o florecimientos macroalgales. Ese que está en la foto es el doctor Lapointe y me parece que es un florecimiento de Codium, y eso es a lo que se refiere con un florecimiento macroalgal. También en últimos años se conocen lo que son las llamadas mareas verdes, que estas se han dado mucho, principalmente en la parte de Asia, y que son principalmente de especies del género Ulva. Y pues actualmente todos conocemos que se está dando el problema del sargassum, que conforma grandes masas, que tiene grandes biomasas que están arribando al Caribe y que impactan los sitios en donde llegan a arribar. Pues bueno, generalmente, bueno, ya les mencioné algunas de las especies. Generalmente los blooms están conformados por especies del género Ulva, por la especie Spiridia filamentosa. Se han observado grandes blooms de Caulerpa sertularioides por especies del género Gracilaria y algunas otras especies dependiendo de la región, como pueden ser Acanthophora spicifera, Codium. Hay otros florecimientos que pueden ser de algas cafés como Dictyota, Hydroclatus, Padina inclusive. Entonces, estas especies que conforman los blooms son consideradas especies de rápido crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estas especies, al haber el recurso disponible, lo toman y van a crecer. O sea, van a crecer en su biomasa, van a tener mucha mayor abundancia de la que tendrían normalmente. Hay que recordar que las macroalgas tienen un talo, como les mencionaba al principio. Entonces, en sí no tienen estructuras que les permitan el almacenaje de nutrientes. Y entonces, por lo tanto, cuando hay un exceso de macroalgas, estos nutrientes un exceso de nutrientes, las macroalgas lo van a destinar al crecimiento. Entonces, bueno, ¿desde cuándo es que se presentan estos florecimientos macroalgales? ¿Están siempre, han estado siempre? ¿En dónde se han observado? ¿Cómo es que llamaron la atención? Y entonces los primeros estudios que ya se llegan a publicar son estudios en los años 90 y fueron aquellos que se enfocaron a los florecimientos de ulva en varios cuerpos de agua en Europa. Entonces se dieron cuenta de que había de repente una gran biomasa de ulva
comenzaron a darse cuenta que esto podría estar relacionado con el enriquecimiento de nutrientes de las zonas en donde se encontraba pues estas especies de ulva, pero no hacía ningún estudio en donde relacionaran la biomasa de ulva con la concentración de nutrientes. O sea, tomaban la biomasa de ulva, pero no la de nutrientes, y entonces en las conclusiones o en las discusiones siempre basaban sus conclusiones en estudios que se hacían en laboratorio, sin llegar a relacionar si estos nutrientes estaban directamente relacionados con el crecimiento. Lo que sí fue muy importante es que se empezaron a dar cuenta que este exceso de nutrientes provenía de las aguas residuales. En este caso, en Europa, eran aguas residuales, pues de las que salen de las ciudades o de los pueblos. Posteriormente, bueno, por los mismos años, en Estados Unidos también comenzaron a observar que se daban estos florecimientos en zonas costeras. En Florida, por ejemplo, se empezaron a dar cuenta que había zonas donde había un exceso de macroalgas, y esto se llevaba a cabo, o lo que ocasionaba era que hubiera un cambio de arrecifes coralinos a arrecifes de macroalgas. Pero ese es otro estudio y yo solo lo voy a mencionar. Y también estos estudios se dan cuenta de que la presencia excesiva de macroalgas probablemente tenga que ver con el exceso de nutrientes. Perdón que se repitieron las fotos, pero ya no me dio tiempo de cambiarlas. Entonces, y bueno, ¿y cómo fue que, cómo llegamos a hacer florecimientos, o cómo llegamos a estudiar florecimientos macroalgales en México? Bueno, pues yo llegué al doctorado con el doctor Páez, que es el que se ve ahí en la foto, y la maestra, bueno, la ahora doctora María Julia, y ellos ya habían empezado a estudiar la biomasa de macroalgas en el estero de Urias, ahí en Mazatlán, y entonces comenzaron a hacer estudios que pudieran relacionar la biomasa de macroalgas con las concentraciones de nutrientes. Entonces, en México ya había muchos estudios sobre las comunidades macroalgales, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico mexicano, y además en el Golfo de California. La mayoría de estos estudios eran estudios fitoflorísticos, y había pocos estudios sobre su relación con los nutrientes. Había algunos estudios que relacionaban los cambios interanuales en la temperatura, pero no se habían hecho con nutrientes. Y entonces es que el doctor Páez y la doctora María Julia Ochoa comienzan a hacer este tipo de estudios. Y pues fue cuando yo me integré a su equipo de trabajo. Entonces, ¿por qué empiezan a hacer estos estudios particularmente en Sinaloa? O sea, ¿qué tiene de particular? Bueno, Sinaloa es un estado que tiene grandes lagunas costeras, al menos 6 lagunas costeras que tienen un área, una superficie muy importante, y que tiene grandes poblados que se encuentran cercanos a estas lagunas costeras. Además, es una zona rica en campos agrícolas, y además es un estado que se desarrolló en las granjas camaronícolas que pues se encuentran alrededor de las lagunas costeras. O sea, el cultivo de camarón en Sinaloa es muy importante. Entonces, todos estos estudios, perdón, todas estas actividades antropogénicas aportan un exceso de nutrientes a las lagunas costeras. O sea, los grandes poblados aportan aguas residuales, los campos agrícolas aportan nutrientes a través de fuentes no puntuales, es decir, que se riegan los campos y las aguas van al subsuelo, y aunque no se ve exactamente dónde sale, pues al final de cuentas van a dar a las lagunas. Y las granjas camaronícolas, pues cuando se hacen los recambios de agua, pues todo esto, con lo que alimentan al camarón, pues va a dar a las lagunas costeras. Bueno, perdón que se sigan repitiendo las fotos. Entonces,
Como ya les mencionaba, ya había algunos estudios que relacionaban la temperatura con la salinidad y nutrientes. Y sin embargo, al ser estos estudios puntuales, se seguía teniendo la misma pregunta. Si los nutrientes que tomaban las macroalgas eran los que estaban disponibles en el medio y si estos nutrientes eran aquellos derivados de actividades antropogénicas. Y por lo tanto, esto derivó en el uso de la técnica de los isótopos estables. O sea, es decir, primero se hacían estudios fitoflorísticos, posteriormente se empieza a medir la biomasa de macroalgas, posteriormente toman al mismo tiempo que la biomasa de macroalga las concentraciones de nutrientes, mediante análisis multivariante se dan cuenta que hay alguna relación, pero seguíamos teniendo la duda de si estos nutrientes efectivamente alimentaban a estas macroalgas. Y entonces empezamos a usar los isótopos estables. Pero bueno. Entonces, ¿qué es un isótopo estable? No todos los elementos tienen isótopos estables, pero son formas de un mismo elemento. En este caso vamos a hablar particularmente del nitrógeno, aunque existe el del carbono, el del oxígeno, me parece que el del deuterio. Son los que se utilizan más, pero ahorita vamos a hablar particularmente del nitrógeno. Entonces son formas de un mismo elemento con el mismo número atómico, pero tienen diferente número de neutrones. Y eso hace que tengan una diferencia en su masa atómica. O sea, estos isótopos existen en el medio al mismo tiempo. Entonces siempre va a haber una relación del isótopo. Al tener una diferente masa atómica, pues uno va a ser más ligero y el otro va a ser más pesado. Es decir, el nitrógeno 14 va a ser más ligero que el nitrógeno 15. Siempre vamos a tener todos estos isótopos en el medio y siempre va a haber esta relación. Entonces, ¿para qué se usan los isótopos estables? Se utilizan para entender cómo el nitrógeno entra a un cuerpo de agua y es usado subsecuentemente por los productores primarios. Esto es de gran importancia al evaluar los impactos antropogénicos en sistemas costeros. Entonces, la premisa sobre el uso del delta 15 de nitrógeno en las macroalgas es que las macroalgas van a asimilar este nitrógeno en proporción a la disponibilidad en la que la van a encontrar en el medio y por lo tanto van a reflejar la fuente de nitrógeno de una manera predecible. Ahorita les voy a explicar cómo se visualiza esto. La técnica del delta de nitrógeno 15 en macroalgas es la herramienta más útil que existe para cuantificar las contribuciones relativas de nitrógeno a los ecosistemas que están derivadas de diferentes fuentes. Bueno, me voy a regresar un poquito aquí, me voy a quedar, como les decía, en Sinaloa hay diferentes fuentes de nutrientes hacia las lagunas costeras. Estas pueden ser las aguas residuales urbanas, las aguas residuales derivadas de granjas camaronícolas y las fuentes no puntuales por riego. Permítanme, déjenme tomar. Entonces, dentro del ciclo del nitrógeno, nosotros vamos a tener que este proviene de las aguas de lluvia. Cuando el nitrógeno entra a la atmósfera, tiene una relación o una proporción del nitrógeno, del isótopo ligero contra el isótopo pesado, tiene una relación igual, o sea, se encuentran en la misma proporción. Entonces, al encontrarse en la misma proporción, se expresa, o sea, si dividen uno contra el otro, se va a expresar que tiene una proporción de 0 partes por mil. Eso es cuando nosotros lo tenemos en la atmósfera, hacia el medio, como vemos aquí en la foto.
Entonces aquí al estar cayendo, este isótopo va a tener una señal isotópica de 0 partes por mil. Si nosotros tenemos una macroalga que se ve alimentada por esta agua de lluvia, va a mostrar una señal isotópica de 0 a 3 partes por mil. Y entonces ustedes van a decir, pero ¿de dónde salió el 3? Si aquí me está diciendo que es 0. Y lo que pasa es que existe lo que se llama fraccionamiento o enriquecimiento. Es decir, que ya al hacer este proceso, el nitrógeno comienza a perderse el isótopo ligero y se va quedando el isótopo más pesado. Entonces ya la proporción cambia y es que este número se va incrementando. Entonces, aquí es importante observar que el nitrógeno o lo que compone, el nitrógeno que compone a ciertos compuestos o organismos, o ahorita se me fue la palabra, que se parecen más al nitrógeno atmosférico, van a tener una señal isotópica más baja. Los fertilizantes, al estar creados o al tener nitrógeno con una señal isotópica más cercana al nitrógeno atmosférico, van a presentar una señal de 0 a 5 partes por mil. Entonces, cuando nosotros tenemos un campo agrícola que es regado y mediante el riego las aguas van a dar al subterráneo y esta subsecuentemente a las zonas costeras, las macroalgas van a mostrar una señal isotópica de 5 a 7 partes por mil, porque recordemos que vamos a tener un fraccionamiento o un enriquecimiento. Al pasar el nitrógeno de aquí para acá, va a perder el isótopo ligero y nos va a ir quedando el isótopo pesado, incrementándose la señal isotópica. Entonces, cuando tenemos aguas residuales, vamos a tener una señal isotópica muy alta. ¿Por qué? Porque las aguas residuales ya han llevado un proceso metabólico a lo largo de todo, o sea, ese nitrógeno ya ha llevado varios procesos metabólicos. Entonces se va a ir perdiendo el isótopo ligero y se va a ir quedando el pesado. Las aguas residuales característicamente tienen una señal isotópica de 10 a 20 partes por mil. Y entonces si estas macroalgas se encuentran en esa zona, su señal isotópica va a ser de 10 a 20 partes por mil, recordando el fraccionamiento del enriquecimiento o el enriquecimiento. Entonces, lo que aquí les estoy mostrando, lo que les acabo de explicar, que espero haber sido un poco clara, es que diferentes fuentes de nutrientes van a tener diferentes señales isotópicas. Y que de la fuente a las macroalgas, generalmente vamos a encontrar un fraccionamiento o un enriquecimiento que para el delta de nitrógeno 15 es más o menos de 3. Como les mencionaba, en Sinaloa las granjas camaronícolas tienen una alta incidencia en el enriquecimiento de nutrientes al medio. Estas tienen una señal isotópica más o menos de 5 por todos los fertilizantes que utilizan para alimentar a los camarones. Y si estas aguas llegan hacia las macroalgas, van a presentar una señal isotópica en el rango de 5. Bueno, aquí me equivoqué, sería más o menos 8. Sin embargo, bueno, ya les mencioné lo que es el fraccionamiento y el enriquecimiento, pero también podemos tener procesos de mezcla. No sé si notaron, pero estos isótopos son más o menos como colorantes naturales. O sea, si yo pongo rojo en el agua, la macroalga va a salir roja. Si pongo anaranjado, la macroalga va a salir anaranjada. Pero ¿qué pasa si ponemos dos colores diferentes? También en los isótopos vamos a observar el proceso de mezcla. Entonces, por ejemplo, si tenemos unas aguas residuales con una señal isotópica de 10 a 20 partes por mil y unas aguas residuales de granjas camaronícolas de 5 partes por mil, es posible que en las macroalgas tengamos una señal isotópica de 9 partes por mil. Y a esto se le llama un proceso de mezcla.
Entonces, bueno, ahí no se ve completa, pero en general, lo que nosotros vamos a encontrar en la literatura es que los valores isotópicos para diferentes fuentes se mantienen más o menos dentro de estos rangos. Todo va a depender de si las aguas son oligotróficas o son eutróficas. Por ejemplo, las aguas del Caribe que son eutróficas tienen señales isotópicas mucho más bajas, ya que no hay tanto enriquecimiento de nutrientes, pero en general estos son los valores que vamos a encontrar. Los fertilizantes para la agricultura de 0 partes por mil, como ya vimos, las aguas residuales más de 10 partes por mil, las granjas camaronícolas de 4 a 6 y las aguas oceánicas de 3 partes por mil. Bueno, para no aburrirlos mucho, yo les quería presentar rápidamente varios casos de estudio. Estos estudios este estudio ya fue publicado y fue parte de mi tesis de doctorado. Entonces, como les mencioné cuando empezamos a hablar de los isótopos, se tenía la duda de cómo saber si estas aguas residuales estaban influenciando a las macroalgas o a la biomasa de macroalgas que yo estaba encontrando en estas lagunas costeras. Entonces, en la primera parte, nosotros recorrimos todas las lagunas costeras que son estas y encontramos biomasas pues altas para las macroalgas. No tan altas como en los sitios de Europa, pero sí altas. Y entonces decidimos regresar a los sitios donde encontramos mayor biomasa, que fue en Santa María la Reforma, en Alta Ensenada del Pabellón y en Tecapán. No les voy a mencionar todo lo que se hizo. A grandes rasgos, lo que hicimos fue colectar unas muestras de macroalgas, unos talos de macroalgas en cada uno de los sitios que ya habíamos visitado. Y a estas macroalgas se les hizo el análisis de isótopos estables. Bueno, entonces, ¿qué obtuvimos? Estos sitios que están aquí son los que les mostraba en el mapa y voy a hablar particularmente de Santa María la Reforma. Aquí encontramos una biomasa de Gracilaria vermiculófila de 72.4 gramos por metro cuadrado en peso seco, o sea, casi 720 kilos en peso húmedo cuando fuimos a muestrear. O sea, eso es alto para los valores que se habían registrado aquí en lagunas costeras del Golfo de California. Y entonces cuando hicimos el estudio de isótopos estables, encontramos que Gracilaria presentó una señal isotópica alta de 13.6. Esto lo que nos quiere decir, bueno, no alcancé a ponerla, pero si recuerdan aquí en esta diapositiva que las aguas residuales tienen un valor isotópico arriba de 10, entonces cuando nosotros encontramos este valor, nos damos cuenta de que efectivamente las aguas residuales, perdón que los mareé, me voy a regresar al mapa, que las aguas residuales que vienen del estero del Tule efectivamente están influenciando a la biomasa de las macroalgas en esta zona donde fue que las colectamos. Entonces el estero del Tule trae las aguas residuales, esta es de Siwash, trae las aguas residuales de Culiacán, que vienen desde como por acá, y todas estas se descargan con cierto tratamiento al estero del Tule y al final de cuentas sí alcanzan a impactar a las macroalgas que encontramos aquí. Como pueden ver aquí, en los demás sitios tenemos agricultura, granjas camaronícolas, el SF es por Shrimp Farm, agricultura. Entonces, las otras macroalgas que encontramos en los otros sitios tienen unas señales isotópicas más bajas. Entonces, si recuerdan de la foto a la que me regresé, estas señales se parecen más a las de aguas de agricultura y de granjas camaronícolas, tomando en cuenta el fraccionamiento. Entonces nosotros concluimos que las zonas costeras,
Recordemos que las zonas costeras alrededor del mundo son altamente impactadas por actividades antropogénicas, y este tipo de estudios son muy importantes para tener una idea de la condición del ecosistema. Hay que recordar que si nosotros tenemos un exceso de macroalgas o de biomasa macroalgal, esta puede desplazar a las comunidades del bentos, así disminuyendo la diversidad. Entonces les voy a mostrar otros resultados que obtuvimos ya aquí en la Bahía de La Paz. Este estudio se hizo en el 2015, se publicó en el 2017. Y aquí en este estudio usamos solamente especies del género Ulva. Entonces, si ustedes se fijan aquí, encontramos que pues sí tiene una señal isotópica muy alta, o bueno, alta o pesada. Esta ulva se colectó en 3 diferentes sitios, y en Casa del Marino, San Juan de la Costa y Tecolote tienen diferentes actividades o están caracterizadas por diferentes actividades antropogénicas. Casa del Marino se encuentra en el malecón costero y hay, aunque no, pues se supone que no debe de haber aguas residuales que impacten al malecón, sí hay algunos drenes de aguas pluviales. Entonces, esa es una característica de Casa del Marino. Para San Juan de la Costa lo que tenemos es que hay una minería de fósforo, de extracción de fósforo, y si bien nosotros aquí estamos viendo el nitrógeno, la propia minería tiene un dren que va directamente hacia la zona costera. Entonces ese dren impacta la zona donde nosotros estamos muestreando. Y el tecolote es una zona que nosotros consideramos que es pristina porque ahí no hay actividades antropogénicas. Entonces esta raya azul, yo lo que les quise mostrar es que los sitios de Casa de Marino y San Juan de la Costa se encuentran por arriba de esta línea, que son más o menos 12 partes por mil en la señal isotópica, indicando que estas macroalgas se encuentran altamente influenciadas por las actividades que se desarrollan en Casa del Marino y San Juan de la Costa. Nosotros pensamos que en San Juan de la Costa, que son estas señales isotópicas, cuando hicimos el estudio, había aguas residuales de una granja de peces, de esas que se ponen en el mar, y que esa granja de peces estaba impactando o estaba nutriendo o estaba teniendo un exceso de nutrientes a la zona, y por lo tanto las macroalgas tuvieron una señal isotópica muy alta. Mientras que en tecolote, si observamos, la señal isotópica es más baja. Aquí en el Golfo de California también hemos visto que las señales isotópicas son altas debido a los procesos de surgencia. Eso siempre va a hacer que la zona esté enriquecida en nutrientes, y esto va a favorecer que la señal isotópica sea más alta. Bueno, nosotros hicimos una comparativa de las señales isotópicas, esta la pueden encontrar en el artículo, y pues aquí tenemos las señales isotópicas del estero de Urias, que fue donde primero se dieron este tipo de estudios, donde se ven señales isotópicas por arriba de 10, y que siempre están relacionadas con el procesamiento de... Ahí en el estero de Urias hay muchas plantas procesadoras de alimentos marinos y pues aguas residuales. Y estas se parecen un poco a las señales isotópicas que nosotros tenemos, que obtuvimos en Casa del Marino y San Juan de la Costa, y que son más altas que las que obtuvimos en el tecolote. Bueno, ya por último les quiero mostrar esta gráfica que viene a reforzar lo que ya habíamos estado viendo. Este fue del estudio de Jaime Antonio, fue su tesis de doctorado. También se hicieron, bueno, él estudió el índice trófico, pero dentro de esto también obtuvo los isótopos estables para todas estas especies.
Pero aquí lo que les quiero mostrar es que los resultados son consistentes con lo que nosotros habíamos encontrado. San Juan de la Costa y Casa del Marino muestran señales isotópicas altas, mientras que todas las macroalgas que se encontraron en el tecolote muestran señales isotópicas más bajas. O sea que quiere decir que seguramente los nutrientes son los que se encuentran naturalmente en el medio. Y bueno, ya por último, pues solo les quiero mencionar que estas muestras de macroalgas, bueno, las zonas de aquí de la Bahía de La Paz se han estado monitoreando desde el 2010 al 2012, que estos monitoreos se hicieron por medio del CIPNOR, y del 2013 a la fecha se han hecho por medio del CICIMAR y continuamos con los monitoreos en la Bahía de La Paz. Y bueno, todo esto se ha hecho con el apoyo de Semarnat, CONACYT, de proyectos institucionales, pues de la UNAM, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, del CIPNOR y del CICIMAR. Bueno, me faltó poner aquí el gracias, pero muchas gracias por su atención. Bien, doctora, le agradecemos, muchas gracias. Una ponencia muy interesante, un tema muy novedoso, muy importante para dar seguimiento a todos esos procesos que naturalmente biogeoquímicos se presentan, pero que actualmente la influencia humana está modificando, está cambiando, y que, como bien menciona, ¿no? Son unos marcadores bien importantes o útiles, ¿no? Para poder observar esta relación de cómo influenciamos el ambiente. No sé si haya alguna pregunta por parte de los participantes en el Zoom o en el Facebook. Vamos a revisar. Les comentamos que pueden hacernos llegar sus preguntas para podérselas presentar a nuestra ponente. Yo tengo una pregunta, doctora, en el sentido de que recientemente se están haciendo más evaluaciones, además del gran impacto que tiene el sargazo en el Caribe, que ha encendido los reflectores por la importancia turística y económica que tiene el Caribe, pero bueno, ya ha habido sesiones donde se ha abordado ese tema a profundidad, pero yo me voy a otras regiones del país, a otras lagunas costeras. ¿Usted piensa que se esté dando el mismo fenómeno de florecimientos, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, y que si podríamos aplicar estas metodologías para ver qué es lo que está pasando con estos florecimientos? Sí, yo creo que esto pues son fenómenos que han pasado desde hace mucho tiempo, pues desde que empezamos a impactar. Hacia el centro del país, pues hay muchas lagunas costeras que son muy importantes. Tal vez la diferencia sea la propia hidrodinámica de las lagunas, la propia hidrografía. Yo recuerdo que cuando fui a Oaxaca, si bien hay unas lagunas costeras muy grandes, hay épocas en las que estas se secan o permanecen secas mucho tiempo. Entonces eso también puede, bueno, no favorecer, sino que puede influenciar en la presencia de las macroalgas, lo cual haría un poco difícil saber si de dónde provienen los nutrientes, pero mientras haya presencia de macroalgas, claro que se puede hacer. Yo sé que el doctor Julio está monitoreando las lagunas costeras. Estamos esperando recursos para ver si podemos hacer este tipo de estudios. Con Diego Falcón empezamos a hacer este tipo de estudios en las lagunas costeras de Tabasco. Fue como una pequeña probadita porque solo hicimos biomasa, no pudimos llegar a terminar los estudios, pero bueno, yo creo que es importante que aunque sea en probaditas, empecemos a ahondar en estos estudios, porque uno dice, bueno, pues sí, es que ya lo hicieron, ya, ¿para qué lo hacemos? Pero pues sí hay o sea, sí hay un cambio en el espacio y en el tiempo que es importante monitorear.
Ahorita también estamos tratando de monitorear en Zihuatanejo. Va a ser una tesis de licenciatura que yo creo que van a ver el póster allá en el Congreso de Ficología. Entonces, pues ahí le echan un ojito para que vean que salió. Pero sí, yo pienso que es importante continuar, que hay probabilidad mientras haya macroalgas, pues se puede hacer. Y sobre todo también para monitorear los impactos de las actividades humanas y tratar de mitigar estos impactos, porque al final el que se presente un florecimiento tiene varias repercusiones negativas, ¿no? No sé si nos podría mencionar algunas de las repercusiones negativas de los florecimientos. Sí, pues hay que recordar que un florecimiento, bueno, las macroalgas son bentónicas, entonces al crecer en abundancia, hay algunas que se desprenden y son lavadas al mar. Bueno, eso pues igual que como vemos con lo del sargazo, pues trae repercusiones negativas, principalmente al turismo, porque llegan y ven la playa sucia. Aquí en la Bahía de La Paz, pues es muy común observar estas... es que a mí no me gusta llamarles arribazones, pero pues que que se barre la ulva hacia la playa y pues eventualmente hay mosquitos, moscas y huele mal. Pero bueno, los principales efectos ya ecológicos como tales es que al crear este ensombrecimiento, bueno, esta gran biomasa puede crear ensombrecimiento, crea anoxia y puede llevar a la muerte de los organismos bentónicos. Nosotros en la laguna en Oguira tenemos un florecimiento muy grande de Caulerpa sertularioides y el sedimento olía muy mal. O sea, porque ya comienzan a darse condiciones anóxicas. Pues comienza a cambiar las bacterias del sedimento. Bueno, todos los organismos del sedimento. Y yo creo que ahorita algo que mencionaste que es importante y que también ya había mencionado, pero hay veces que se presenta el bloom y no se vuelve a presentar. Pues por eso son importantes estos monitoreos constantes. A veces nosotros quisiéramos tener todo el recurso del mundo para que no pararan, pero no siempre es posible. Sí, muchas veces se hace el análisis de la calidad del agua de algunos parámetros, pero sería importante, y sobre todo por algunas instituciones como Claro. PRIS y Semarnat y todo esto, incluso organizaciones no gubernamentales, pero sería interesante también que se incluyera la biomasa y más deseable que también los isótopos, ¿no? Así es. Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud en torno a este tema, pues le dejamos el contacto de la doctora Alejandra Piñón. También a través de nosotros la pudieran ustedes contactar. Ella se encuentra en la ciudad de La Paz, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Y le agradecemos, doctora, que nos haya presentado esta interesante charla, la cual van a poder volver a ver aquí en Facebook, en la página de la red y también en el canal de YouTube, en el canal del Fico Café. Entonces, muchas gracias por participar en el Fico Café. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Bueno, pues nosotros continuamos. Ahora le toca el turno al biólogo Miguel Alejandro Valencia Torres. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel. Creo que no te escuchamos. ¿Me escuchó? Ahora sí. Ahora sí. Estos no sirven entonces. Ok, muy gracias. Bueno, bienvenido. Voy a leer una pequeña reseña de Miguel y posteriormente damos pie a su ponencia. Miguel es licenciado en Biología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.
y actualmente se encuentra cursando la maestría en biociencias en la misma institución, en los laboratorios de micología y el laboratorio de biología molecular de bacterias y levaduras de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Su interés radica en conocer aspectos relativos a las relaciones e interacciones que las algas tienen con su microbioma, específicamente con la biopelícula que se encuentra cubriéndolas por completo, ya que ellas, al igual que nosotros, dependen en gran medida de microorganismos para poder llevar a cabo diversas tareas regulares y viceversa, haciendo de esto una simbiosis muy exitosa. El título de su trabajo es La segunda piel de las macroalgas, una mirada al microbioma. Y entonces, ahora sí, muchas gracias por participar con nosotros, por atender la invitación y te cedemos el uso de la palabra. Ok, voy a presentar la pantalla. Muy bien. Muchas gracias. ¿Allí se ve? Sí, lo vemos. Perfecto. ¿Y se ve cuando cambio? Sí, sí, Ok, lo perfecto. vemos. Ok. Entonces vamos a comenzar. Muchas gracias. Bien, el título, como ya lo dijo el doctor Tonatiuh, es La segunda piel de las macroalgas, una mirada al microbioma. Este es un tema que en lo particular cuando yo comencé a investigar sobre esto me di cuenta que no es tan estudiado. O sea, no es un tema nuevo, pero realmente en México no ha recibido mucha atención porque eh, digamos que contempla dos partes, ¿no? La parte ecológica, sobre todo pues por las interacciones, que muchas veces los microbiólogos no están tan interesados en esa parte, y los biólogos que tampoco están tan interesados en la parte de la microbiología, ¿no? Entonces, ahí hay como una pues, área de oportunidad bastante grande porque de los trabajos que he revisado, solamente uno, o no recuerdo si uno o dos exactamente, pero son muy poquitos los que hay en México. Entonces, es un tema relativamente nuevo aquí, pero no es tan nuevo en otras partes del mundo. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de algunas características de las algas que, bueno, todo el mundo conoce ya. Son organismos fotosintéticos, perdón, tienen diferentes pigmentos que le van a dar esa apariencia característica en cuanto a su coloración. Tienen morfologías muy variadas, podemos encontrar ramificadas, podemos encontrar en forma de hojas, forma como de racimos de uvas, tienen bastantes formas. Y también esto corresponde a una gran diversidad en sus características celulares. Podemos encontrar células muy pequeñas formando la estructura de talos complejos. Podemos encontrar también células muy grandes en el sentido de que no se tabican, entonces son células gigantescas, etcétera. Y bueno, lo más característico de estos organismos es que carecen de sistemas de conducción. Y bueno, la gran mayoría de las especies las vamos a encontrar en el océano, y es que el océano representa pues un ambiente benigno para la mayoría de los organismos, ya que sus características fisicoquímicas pues no fluctúan tanto, salvo en algunos lugares en donde las condiciones son muy adversas, pero de forma, digámoslo así, global, no cambian tanto, entonces sus parámetros no se salen del rango de tolerancia ecológica que tienen las especies. Por ende es que en el mar, en algunos tipos de organismos no vamos a encontrar como revestimientos, obviamente pues, no vamos a encontrar ni plumas, ni escamas, ni cutícula, ¿no? Como en las plantas fanerógamas. Entonces, pues careciendo de estas estructuras, las algas forman una interfase con el agua que la rodea solamente con su superficie. Entonces aquí en la superficie de las algas van a llevarse a cabo procesos muy, muy importantes, como el intercambio gaseoso, la exudación de desechos y metabolitos secundarios, la absorción de nutrientes, la emisión o recepción de señales químicas. Y bueno, aquí también se van a, digamos, a resentir algunos estresores, estresores ambientales, por ejemplo, la contaminación, la radiación ultravioleta, etc. Entonces, en esta parte de los talos, esta interfase ambiente, bueno, agua-alga, es ecológicamente interesante en cuanto a sus interacciones, porque hay que recordar que en la columna de agua pues, se encuentran una gran variedad de organismos que se encuentran de forma pelágica a lo largo de la columna. Bien,
Este hecho de que sea tan interesante en el sentido de las interacciones puede ser abordado desde un punto de vista económico y ecológico por algo que se llama biofouling. El biofouling es un fenómeno que ocurre todo el tiempo, que básicamente es la llegada indeseada de organismos a diferentes estructuras o superficies. Pueden ser estructuras artificiales, pueden ser estructuras como la superficie de otra alga, ¿no? Entonces, aquí en la imagen de la derecha, en estas estructuras submarinas que pueden ser plataformas petroleras, barcos hundidos, etcétera, es muy común ver cómo poco a poco con el tiempo se van llenando de incrustaciones de diversos organismos, y no es raro encontrar desde algas hasta crustáceos cirrípedos, etcétera, etcétera. Por aquí abajo lo mismo, ¿no? Aquí ya vemos una incrustación bastante importante, y es que este es un proceso bastante complejo eh, y largo. Es un proceso que es interesante de estudiar desde el punto de vista de la asociación ecológica que se puede llevar a cabo en estos microecosistemas o microhábitats. Y bueno, esto resulta un tanto perjudicial para las algas, que tienen este tipo de interacciones que se pueden tornar negativas, porque la llegada de estos organismos a los talos aumenta su peso y su fricción, y esto con las corrientes puede ser que se fracturen, afecta el intercambio transepidérmico de las sustancias que están en constante recambio, cambia su olor, su color y su contorno, y esto podría ser eh, motivo de que sean como más vistosas o atraigan a más depredadores, y por ende mayor riesgo de herbivoría. Entonces, pues estos efectos negativos del bifouling, que en este caso pues son no solamente algas que están ahí, sino otro tipo de organismos, animales también, pues tienen efectos negativos y pueden poner en peligro la supervivencia y la reproducción o la interacción con otras especies. Como les decía, es un proceso que es secuencial, por así decirlo, tiene su secuencia a lo largo del tiempo. Esta bioincrustación comienza con una biopelícula. La biopelícula solamente se va a centrar o solamente la componen microorganismos, no solamente bacterias. Vamos a encontrar también algunos hongos, virus, diatomeas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son microorganismos. Conforme pasa el tiempo, los días, las semanas y los meses, este grosor de la biopelícula se va haciendo más grande y y se va transformando en un ambiente más factible o viable para la llegada de otros organismos macroscópicos. Algunos definen, o bueno, más bien, algunos clasifican el biofouling como microbiofouling en el sentido de que solamente es la biopelícula de microorganismos, y el macrobiofouling, que es cuando ya hay organismos macroscópicos. Entonces, en las superficies de las algas se vuelve un lugar pues lleno de nutrientes, adecuado, sobre todo por la zona en la que viven, que es la zona fótica. Entonces les llega el sol, hay muy buena oxigenación, hay mucha materia orgánica a su alrededor, y bueno, esto es como el paraíso para algunos microorganismos que se encuentran aquí, ¿no? Esta es una imagen que representa más o menos un poco lo que les digo. Podemos encontrar desde bacterias que están adheridas con algunas proteínas que les ayudan a hacer esto, que son las alicinas, pero también encontramos oxígeno, por supuesto, bacteriófagos, si son virus, virus propios de las algas también, y estas bacterias que se encuentran aglutinadas en este como gel, son las bacterias que forman como tal la biopelícula, ¿sí? Y es que esta biopelícula es característica de, es más bien algo característico de esta biopelícula es que se compone de bacterias que secretan una sustancia que son varios, en realidad son varios polisacáridos, no solamente son polisacáridos, sino son señales químicas, hay algunos péptidos, algunos, ¿cómo se le llaman? Nucleótidos también. Por la interacción que hay tan cercana de las bacterias, tienen la capacidad de transferirse genes de forma horizontal. Entonces, básicamente representa un microhábitat bastante dinámico, heterogéneo, porque no solamente vamos a encontrar una sola especie, sino hablando solamente de las bacterias, sino vamos a encontrar un montón.
Entonces también esto es un poquito a lo que les decía al principio del biofouling, es una sucesión donde las bacterias que están en la columna de agua de forma pelágica se van a establecer en las superficies y van a comenzar a desarrollar o a madurar la biopelícula, y esto significa la secreción, les digo, de esta matriz de exopolisacáridos, que después ya no va a ser totalmente plana, sino se van a empezar a aglutinar unas sobre otras, y esto va a ocasionar que la película, digamos, crezca de forma ascendente, de forma vertical, y con el tiempo algunas de estas bacterias se van a desprender para volver a colonizar otras superficies. Y esto es muy interesante porque las bacterias que están en la columna de agua cambian su forma de vida a una vida sedentaria, digámoslo así entre comillas, y bueno, eso implica cambios en el transcriptoma y en la forma en la que se expresan los genes. Entonces la biopelícula como tal es una estructura tridimensional formada por la detección de superficies por parte de los microorganismos que se encuentran a su alrededor. Y el estudio de las biopelículas en realidad ya es bastante viejo porque se ha centrado principalmente en la parte, digamos, que causa enfermedades, porque hay muchas bacterias que forman biopelículas en el cuerpo, que eso ocasiona pues, los procesos de infección, ¿no? Pero en la parte ecológica, pues también es muy importante. Y es que la riqueza y la abundancia de las bacterias que se encuentran en la columna de agua, cuando llegan a la superficie, aumentan. Y esto es, pues, interesante porque ya no es como tan llamativo estudiar las bacterias que están en la columna de agua, sino ahora se ha vuelto más interesante estudiar a las bacterias que se encuentran sobre las superficies porque hay una mayor riqueza y una mayor abundancia en estas partes, ¿no? Bien, estas bacterias tienen algunos beneficios o han desarrollado algunas ventajas con esta forma de vida en este tipo de microhábitat, porque eso es lo que es, eso es un microhábitat, es un microecosistema. Estas pueden componerse de una o varias especies, como ya les había comentado, y las microcolinas que se encuentran aquí pueden estar separadas a través de canales, y esto es muy interesante, o más bien es muy favorable para ellas, ya que las sustancias no se estancan, sino que están continuamente fluctuando a través de la biopelícula o intercambiando incluso sustancias con la propia alga, intercambiando algunos metabolitos. Esto también le brinda protección a los depredadores porque son de menor acceso, ya que están, como les decía, en esta matriz de polisacáridos. Tienen mayor facilidad para captar partículas para alimentarse. Y como les decía, tienen condiciones favorables por la cercanía que tienen de intercambiar material genético, porque si recordamos, esa es una de las características que solamente las bacterias tienen, y es el intercambio horizontal de genes. Y esto, como ya también les había comentado, este cambio de vida de bacterias pelágicas a bacterias que se encuentran, digamos, en una superficie nada más, pues tiene cambios o implica cambios fenotípicos y en la forma de expresar sus genes. Entonces, viéndolo desde el punto de vista ecológico y fisiológico también, las algas son un holobionte, al igual que nosotros. Nosotros tenemos en nuestro interior un montón de microorganismos de los cuales dependemos un montón para varios procesos normales de nuestro cuerpo, ¿no? Así lo mismo ellas. Algunos autores concuerdan con no solamente referirse a las algas como un talo, sino como un holobionte, en el sentido de que es la macroalga junto con su microbiota asociada, es decir, el basebionte con su epibionte. Y esto está apoyado porque hay mucha evidencia acerca de la comunicación química que hay entre estas dos entidades y los beneficios que existen también entre estas dos. Este es un ejemplo que es bastante revelador, podría decirse así, porque las bacterias están directamente relacionadas en algunos casos, al menos en los que se ha documentado, en el crecimiento, o más bien en el buen crecimiento y en el buen desarrollo de los talos. Las imágenes A y B corresponden a cultivos axénicos, es decir, liebre de bacterias, de Ulva fasciata, y los de abajo, bueno, en 4 y 6 semanas. Y los de abajo en cultivos en condiciones, digamos así, normales, donde se encuentran las bacterias que les llaman inductoras de la morfogénesis. Entonces, si lo notan, es bastante apreciable el cambio cuando no hay bacterias a cuando sí las hay.
Entonces, esta forma de vida tan, digamos, íntima de las bacterias, pues suele tener algunas complicaciones en el sentido del espacio y los recursos. Entonces, hay una competición bastante fuerte entre las mismas bacterias por estos recursos, ¿no? Por estas cuestiones que son importantes para todas. A su vez, para las macroalgas suele ser un poquito peligroso, porque no solamente vamos a encontrar bacterias, pues, inocuas, ¿no? Podemos encontrar bacterias que sean patógenas. Y es que hay bacterias que son agarolíticas o, ay, se me fue la otra palabra, pero bueno, descomponen las paredes de las algas, ¿no? Que puede causar bastantes daños a los talos y, por supuesto, pues, la muerte del ejemplar. Entonces, viendo ambos puntos de vista, las presiones selectivas se dirigen a desarrollar formas o estrategias que impidan el establecimiento de organismos no deseados, organismos que, digamos, alteren el buen funcionamiento de esta relación simbiótica. Entonces, hay muchos trabajos, muchas evidencias acerca del desarrollo de metabolitos secundarios que tienen un efecto inhibidor, ya sea producidos por las algas, es decir, metabolitos que regulen la comunidad bacteriana de la superficie, o metabolitos producidos por las mismas bacterias que regulen el establecimiento de otras bacterias en la superficie. Este es otro ejemplo, pero ahora de lo último que acabo de decir, de encontrar bioactividad inhibitoria en las bacterias que se aíslan de la superficie, que en este caso es de Heparina tetastrómica. La cepa de interés, es decir, la bacteria que se aísla de la biopelícula, es esta línea vertical que está casi en medio de la caja. Y en este estudio la enfrentan o la confrontan con 5 especies de cepas de interés clínico. Entonces también se vuelve un recurso interesante en el sentido de descubrir nuevas sustancias, nuevos metabolitos que tengan pues este efecto inhibidor contra bacterias que tradicionalmente son un problema para la salud humana. Asimismo, las bacterias pues no se van a distribuir de igual forma a lo largo de los talos. ¿Sí? Esta es una imagen de microscopio electrónico de barrido de la biopelícula de diferentes partes del talo, que en este caso es una laminaria, me parece. Y como podemos observar, pues no es homogénea. Y esto puede deberse a la edad, es decir, a las regiones más jóvenes o menos jóvenes de los talos, al propio estado del talo y a la distribución de los metabolitos, porque los metabolitos secundarios no se van a distribuir de forma homogénea a lo largo del talo tampoco, sino hay algunas regiones donde son encontrados en mayor concentración que en otras. Y en estas regiones donde hay mayor concentración, que suelen ser las partes jóvenes, hay una menor cantidad de abundancia y de riqueza de bacterias. También hay mucha evidencia, sobre todo con, bueno, ahorita que es más accesible el uso de marcadores, moleculares para muestras grandes o incluso de pirosecuenciación, para ver cómo se comporta esa comunidad bacteriana a lo largo de un año o a lo largo de algún ciclo estacional o varios, y también responden a las condiciones físico-químicas del agua. Esta es una imagen que se hizo con marcadores moleculares de esta alga que se llama Daonia atomaria. Aquí estamos viendo diferentes como agrupaciones por localidad, y las M's que están aquí arriba son los meses. Y obviamente las barritas de colores pues son la proporción de los tipos de bacterias que están aquí abajo indicados. Entonces fluctúan, o sea, no permanecen estáticas a lo largo del tiempo tampoco. Bien, a partir de este momento, ya que les platiqué del todo el contexto y la importancia de investigar ese tipo de relaciones, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se hace, o qué es lo que en mi experiencia yo he hecho para poder estudiar estas relaciones, que pues está empezando, ¿no? Es como exploratorio apenas.
Antes que nada, pues por supuesto tenemos que ir por el material ficológico. Varios estudios concuerdan en que así como se colecta el alga, así rapidísimo, no tiene que pasar más de un día, tienen que procesarse las muestras. Entonces, lo más recomendable para que no haya ningún problema al momento de procesarlas es que las mantengamos en frío. Entonces, así como se colectan en la playa, se meten en una hielera con hielo, por supuesto, y así lo más rápido que se pueda se van al laboratorio y ahí comienzan a hacer el aislamiento. El aislamiento puede hacerse de dos formas: raspar la superficie con un hisopo estéril o cortar el alga y agitar. Cualquiera de las dos es buena. Sin embargo, si se quiere solamente trabajar con las bacterias que se encuentran en la superficie nada más, pues el raspado es lo más recomendable, porque al cortar también algunas bacterias endófitas pueden salir por ahí y formar parte, bueno, y ser, digamos, cultivadas, ¿no? Cuando no son en la superficie. Bien, entonces una vez que se raspa o se corta y se agita, tienen que hacerse diluciones, porque la cantidad de bacterias que se aíslan realmente es, perdón, es muy alta. Entonces tienen que hacerse microdiluciones para que la concentración sea menos y al momento de hacer el sembrado pues no tengamos un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, se hace la siembra, se incuba, y la temperatura idónea, como son cepas, eh, digamos, silvestres, la temperatura idónea es temperatura ambiente. O sea, dejarlas ahí crecen bastante bien. Y como resultado tenemos algo así. Este método de conteo, bueno, más bien las cajas Petri setadas, se utilizaron para contar más o menos cuántas bacterias había en el primer raspado y así saber, pues, de forma un poco indirecta, porque también hay métodos directos en donde se marcan las bacterias en la superficie y con un microscopio especial se pueden contar por fluorescencia. Sin embargo, pues bueno, no tenemos por acá la tecnología para hacer eso. Tenemos que usar los métodos tradicionales de conteo de colonias. Y este es un primer aislamiento de esta alga que se llama Gracilaria flavelliformis. Y como pueden observar, hay bastantes colonias que, bueno, a simple vista no se ven tan heterogéneas o tan diversas, pero ya checándolas, bueno, así que con más atención, sí hay bastantes formas, pues muy conspicuas, ¿no? Bastante llamativas. Por ejemplo, este de aquí. Aquí estamos viendo una cosa muy interesante, porque ya hace rato les hablaba de unas bacterias que son capaces de degradar el agar, y esta que está aquí a la izquierda muy probablemente sea una de esas, porque estas bacterias, cuando yo las aíslo y después de un tiempo de ver la caja, el agar se comienza a hacer líquido, comienza como sí, a degradarlo. Entonces esto es un problema, porque al hacerse el agar líquido, pues todas se contaminan, entonces se hace un batidero horrible y ya no es posible trabajar con esa muestra, ¿no? Bien, entonces después de tener estos primoaislamientos, se tiene que resembrar, escogiendo las colonias que no estén, digamos, tan cercas de otras, porque podría estar contaminada, y se resiembran en esteria cruzada, pues con el objetivo de tener las colonias solitas para que podamos observar pues qué características tienen y caracterizar a la colonia en cuanto a su borde, su superficie, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que el trabajo tradicional en cuanto a la metodología microbiológica. Ya cuando tengamos a las colonias aisladas, como en el caso de las figuras que están aquí, bueno, de las 4 primeras figuras, lo más recomendable es atención de Gram, para ahora sí no tener dudas de que se trata de una sola y no están pues varias ahí, bueno, que la cepa no está contaminada, ¿no? Que solamente se trata de una sola especie. Entonces ya cuando con las tinciones de Gram veamos que es una sola morfología y que no encontramos de diferentes coloraciones, por ejemplo, las que están en la primera fila son positivas, son de color morado, y las que están abajo son negativas, que son más rojas
y rosadas, ¿no? O sea, ya cuando tengamos estas, porque ya estamos seguros que esa cepa es pura, que es axénica y que podemos trabajar con ella. Bien, es importante que una vez que tengamos certeza de que las colonias están puras, se preserven, ¿sí? Porque es importante tener pues ese stock, ese respaldo, para tener, pues digamos, vaya, como en un herbario, ¿no? Que se tiene un registro y, bueno, podemos consultarlas. Este tipo de procedimientos son importantes por si se quiere volver a estudiar o si se quiere volver a hacer algún procedimiento, sobre todo de biología molecular, porque estas muestras con estos tubitos que se llaman criotubos, pues se guardan a -70, -80 grados centígrados y se preservan por muchísimo tiempo y se pueden volver a utilizar, ¿no? Muy bien, un poquito para explorar acerca de su actividad inhibitoria, que yo les comentaba hace rato, pues el método tradicional, el que todo el mundo hace, y no por eso es, es como muy chafa, sí tiene sus ventajas, pero bueno, también tiene sus desventajas, es el método del sensidisco, ¿no? Del disco de papel filtro. Entonces aquí un poquito parecido a los extractos, que es la forma como tradicional de hacer este tipo de experimentos, en donde se extrae con algún solvente los metabolitos del alga. En este caso no se hacen extracciones, sino se pone directamente una concentración elevada de bacteria en los discos y pues se ponen en cajas que ya han sido previamente sembradas con alguna cepa. En este caso, la cepa que está atrás es Vibrio. Y bueno, resultados positivos, resultados que yo pudiera interpretar como un efecto inhibitorio, pues están aquí en los círculos rojos, donde pues sí, sí hay un halo bastante bien marcado, sin embargo, pues es pequeño, ¿no? Entonces, finalmente, lo que seguiría para un trabajo, digamos, exploratorio, pues es saber quiénes son esas bacterias que están haciendo o que tienen esta actividad, que ya previamente aislé, que ya previamente ya vi si son bacilos, si son cocos, si son diplococos, etcétera. Bueno, ¿quiénes son? Entonces, para eso se tiene que hacer extracción de DNA, se tienen que hacer muchas reacciones de PCR con el gen 16S, y después que ya tenemos los amplicones, bueno, tenemos que secuenciar para comparar con base de datos y saber de qué se trata, ¿no? Muchos trabajos de estos han dado como resultado especies nuevas, porque les digo, es un área no tan explorada, sobre todo en México, y pues es muy factible que se encuentren especies que no estaban antes registradas por la ciencia, ¿no? Bueno, en conclusión, yo puedo, digamos, asegurar, o al menos es mi punto de vista, que las macroalgas deben entenderse no como organismos solitarios, sino como una entidad conformada por una asociación entre ellas y su microbioma. Y además, entender sus interacciones, las cualidades, las propiedades y la diversidad, y cómo varía la biopelícula, ayudará a entender de manera más completa la biología de las macroalgas. Por último, quisiera agradecer a las doctoras Luciana Mateo Cid y a la doctora Ángela Catrina Muniz González por todo el apoyo moral, económico y de toda índole. A la doctora Margarita Canales, que es una persona con la que he estado colaborando en la Festa Cala. Al doctor Juan Alfredo Hernández García, que es el que me ha estado apoyando con la parte molecular. Y por supuesto al doctor Julio por la invitación. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Wow, Miguel. Qué impresionante, qué interesante, la verdad, te felicito por el trabajo, el conocimiento. Abordas diversos campos de conocimiento, realmente la micología, la microbiología, la genética. Un trabajo muy novedoso, muy interesante y que tiene mucho potencial, bastante, desde diferentes campos, ¿no? Todos estos campos y también aplicación. Entonces te felicito, enhorabuena. Y no sé si hay preguntas. Perdón. Pero para empezar, a mí me llamó la atención porque yo trabajé con ULVA precisamente y haciendo una revisión bibliográfica me encontré con ese trabajo que mencionas, que de hecho te iba a preguntar, pero ya lo mencionaste,
donde pues nos rompe ese paradigma que teníamos de ver a las algas como una unidad independiente y ponerlas ya como lo que son, ¿no? Como un holobionte, donde pues interactúan con el microbioma y dependen del microbioma para muchas funciones, ¿no? ¿Hasta qué punto hay esa interacción? Pues obviamente se da desde que el alga está germinando, está en crecimiento, pero ¿tú consideras que sí hay un poco más de intercambio ya a nivel molecular, a nivel genético, en ese sentido? ¿O solamente es fenotípico esa parte? Yo creo que sí hay un intercambio, porque inclusive, bueno, si tenemos en cuenta que también hay virus que interactúan tanto con el alga como con bacterias, los virus pueden ser vectores de cargar algunos genes, eso también son ideas locas, pero puede ser, ¿no? Porque también pues los virus han tenido un papel muy importante en la evolución de los vertebrados, en el sentido de que han insertado genes importantes. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo siento que no solamente es una cuestión morfológica, sino también hay algo ahí interesante en cuanto a los genes, porque pues el hecho de que solamente, o más bien quitando las bacterias y cultivando el alga o viendo cómo crece, no crezca también, que también pueden ser algunos factores de crecimiento importantes, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser genes, pero pues ya, o sea, eso nos da una idea de qué tan bien relacionadas o qué tan íntima es la relación que hay entre estas dos entidades. Sí, a nivel de proteoma también pudiera ser, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy, muy interesante. La verdad, te felicito nuevamente. Doctora Cristina, no sé si tiene alguna pregunta o por ahí algunos compañeros de la sesión. Hola, sí, yo quiero preguntarte algo, Miguel, antes que nada, muy interesante tu charla y pues muchas cosas que mencionas, y algunas veces pues bastante interesantes y otras muy novedosas para mí también, como hizo Tonati, pues integras muchas áreas de conocimiento para poder estudiar, pues ahora sí que estos holobiotes como mencionas, ¿no? Y a mí lo que yo te quería preguntar, porque, bueno, yo particularmente he trabajado más con metabolitos secundarios de macroalgas marinas, ¿no? Entonces, como que ahora revisando la literatura y estas tendencias también un poco hacia la sustentabilidad y todas estas cuestiones, justo se están buscando como nuevas técnicas de extracción de metabolitos a partir de macroalgas, ¿no? Y en la literatura, pues una de las como técnicas que se mencionan es el uso de algunas enzimas que hidrolizan polisacáridos de algas, como es el caso de algar, la carragenina, porque muchas veces estos polisacáridos evitan que se puedan extraer eh, los, los otros metabolitos, ¿no? Terpenos, fenoles, etcétera. Entonces, pues me llama mucho la atención que mencionaste que tú tenías, cuando haces, bueno, más bien cuando hacen como estas pruebas, ¿no? Con algunas bacterias o cuando van aislando las bacterias, algunas de estas empiezan a degradar el agar, ¿no? Y mi pregunta más que nada está encaminada a, hay esfuerzos por aislar también estas bacterias que están degradando estos polisacáridos, porque eventualmente pues vienen siendo parte potencial, yo diría, para estas técnicas emergentes verdes y sustentables para obtener metabolitos de macroalgas, ¿no? Se pueden como rescatar esas bacterias. Pues la verdad es que ha sido una sorpresa encontrarlas, porque yo no sabía de ellas, ¿no? Y tampoco sabía que me iban a ocasionar tantos problemas, porque, como les repetía, bueno, como les decía hace rato, al momento de aislarlas, hacen el agar líquido, entonces se hace un batidero horrible, todo se contamina. Entonces, pues ahorita no nos estamos centrando en esas. Ya vimos que son súper comunes, porque hemos hecho varios aislamientos y siempre salen, pero ahorita no es el objetivo, porque también hay que indagar acerca de cómo poder conservarlas, ¿no? O sea, no, cómo podemos saber su morfología si no crece en agar, tendríamos que buscar otro tipo de medio, de gelificante que pudiera reemplazarlo para que pudiéramos observarla bien cómo es, porque solamente se ven como hoyos. Entonces, por el momento no son como el objetivo. Tal vez después, cuando tengamos más conocimiento de cómo se comportan. Okay. Pues muchas gracias. Gracias.
eso es lo importante de una investigación, que surgen nuevas líneas de investigación y ya. Para hacer una tesis de maestría, obviamente no vas a tener el alcance, ¿no? Pero posteriormente abres vías para otras investigaciones. Felicidades y te agradecemos tu participación en el Pico Café y te damos las gracias, ¿no? Miguel, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por tomarse el tiempo de escuchar, pues, a este servidor. Sí, sí, muy interesante. También, nuevamente, a los que nos están viendo en vivo y a los que nos ven posteriormente, cualquier inquietud que tengan al respecto del tema, podemos establecer el enlace y el contacto con Miguel Alejandro y su grupo de trabajo. Les agradecemos a todos los que nos han seguido y los que nos siguen a través de las plataformas. Les recordamos que estén pendientes para el próximo mes, del 22 al 25 de noviembre, el 9º Congreso de Mexicano de Ficología. Vamos a estar haciendo algunas cápsulas, algunas entrevistas, les vamos a estar llevando información en vivo, en tiempo real del Congreso, de las reuniones. Estén pendientes y vamos a generar bastante material del Congreso. Y bueno, pues nos despedimos a nombre de Cristina, de Julio, de César y de la Sociedad Mexicana de Ficología, de la Red de Jóvenes Ficólogos. Nos vemos la próxima sesión y que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.